Bueno, vamos a iniciar. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están reunidos. Les damos también las gracias a todos los que se van a reunir por la internet. Y estamos teniendo hoy un día muy bendecido por la gracia de Dios. Vamos a seguir en la serie del regalo de la invisible de la gracia. El tema que hoy vamos a nombrar es la gracia personal en el Antiguo Testamento. Vamos a ver sus aplicaciones y vamos a ver si esto tiene alguna situación de actualidad. Este tema va a servir mucho para que nosotros podamos glorificar más a Dios de esa misericordia, benevolencia y obviamente de la gracia que Él aplica a cada uno de los seres humanos en las diferentes formas. Y vamos a darnos cuenta que afortunado o desafortunadamente, mucho de lo que se aplica de la gracia en el Antiguo Testamento tiene vigencia a hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted ya entendió todo este tema, a veces es bueno también recordar algunas cosas que necesitamos. Así que con todo esto, los críticos han olvidado, en su mayoría, que no estamos hablando de la gracia salvífica, sino estamos hablando de la gracia común. Estamos hablando de la gracia que Dios aplicó para salvar con su propia mano, con sus propias acciones y con sus propias direcciones a varias personas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, del que vamos a hablar ahora, Noé. Dios aplicó toda su gracia para salvarlo. Abraham lo llevó a la tierra que él quería, aunque no alcanzó la promesa en esta tierra, pero sabemos que Abraham quería una promesa mejor, esa tierra divina. Entonces, si nosotros nos ponemos a aplicar, Dios se encarga directamente de ser el instructor en el Antiguo Testamento de cómo quería las cosas. David, tú no puedes construir el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Moisés, el tabernáculo va a tener estas dimensiones. Fíjense que si nosotros reflexionamos un poquito de esto, nos podemos dar cuenta que Dios tenía directamente el mando, el comando, la dirección que tenía que seguir el creyente para que las cosas quedaran como a Él le gustan. 2 querubines para poner el arca del pacto, todo de oro, una fuente de bronce, todo dirigido ¿por quién? Por la palabra de Dios. En otras palabras, pudiéramos decirlo, por el mismo Dios. La protección del Israel, vamos a decirlo, enojón del Israel, quejón del Israel que no tenía satisfacción. Siempre tuvo aire acondicionado, siempre tuvo calefacción. Y la gracia de Dios nunca se retiró de ellos, aún en los 40 años que ya estarían castigados, que hubiera sido más fácil que Dios se hubiera retirado y en un momento determinado hubieran sido todos destruidos. Ahora, si se están dando cuenta, este tipo de gracia es bien personal. Direcciones bien personales. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las direcciones de Dios llegaran ahorita y te dijeran, haz esto así, así y así? En este momento ya no lo tenemos. Claro, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía, pero ya no tenemos en un momento determinado la voz de Dios que nos va a decir exactamente lo que Él quiere. Y si ya está dándose cuenta para este momento, o sea, el Antiguo Testamento tenía la supervisión directa de Dios en todo lo que Él quería. ¿Y a través de quién? Muchas veces a través de sus profetas. En otras ocasiones, a través del mismo. Otras ocasiones, lindísimo, a través de sus ángeles. Se había puesto a pensar que incluso aún en la venida, en el nacimiento de Jesús, hubo ángeles. A través de sus ángeles mandar anuncios. Todavía en la primera parte que vemos de la vida de Jesús hasta que no viene el nuevo pacto, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y no me estoy equivocando, mis hermanos. O sea, la venida de Jesús está dentro del marco del Nuevo Testamento, no es del Antiguo Testamento. Jesús viene a cerrar y dar un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto inicia casi cuando Jesús tiene que retirarse de esta tierra. No sé si usted había hecho todas estas reflexiones. Tenemos un Dios que en el Antiguo Testamento era totalmente personal. Desafortunadamente hoy, muchos de nosotros, por la guía del Espíritu Santo, hemos olvidado lo personal que puede ser el Espíritu Santo con nosotros. De hecho, hemos perdido el hálito de la fe, hemos perdido esa
necesidad de poder tener un contacto y una comunión y comunicación con Dios todos los días. Hemos perdido, de hecho, el llamado a querer estar en comunión con Cristo. Lo hemos perdido. Y que ahora tenemos, en teoría, todo lo mejor. Porque tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos la Biblia, tenemos todo y lo hacemos a un lado. Así que mis hermanos, la pregunta es, ¿quién estaba mejor para un momento determinado? Y la reflexión es, y a donde queremos llegar, es cómo se aplica la gracia en los hombres del Antiguo Testamento. Si recordamos la gracia común de lo que ya hablamos, pues ya tenemos una gran cantidad de cosas que pudieran aplicarse. Si hablamos de la gracia en general, ya tendríamos un montón de cosas que se pudieran aplicar. Pero ¿qué te parece si estudiamos algunas específicas que nos dicen que efectivamente la gracia de Dios se dio? Que la gracia de Dios estuvo presente. ¿Y sabes qué te lo voy a decir? Y que la gracia tuvo el mismo denominador común. No fue por obras, sino fue por la gracia de Dios. Fue por la fe. ¿Te parece bien si lo estudiamos hoy? ¿Qué te parece si vamos a recordar nuestra porción bíblica general de esta serie, que es Romanos 11:6, y que dice, y si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a leer este nuevo versículo en la Biblia textual, y dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, estamos hablando de que hay una relación íntima entre la gracia de Dios y la comunicación aplicada a sus sirvientes, ¿correcto? No vamos a dejar esa área ahí. Y vamos a preguntarnos si realmente en el Antiguo Testamento había salvación o no había salvación. Si había guía de Dios o no había guía de Dios. Si había perdón de pecados o no había perdón de pecados. Si usted tuviera ahorita un debate, por ejemplo, con alguna otra religión o con alguna otra persona, con otro hermano, ¿cómo contestaría estas preguntas? Vamos a la porción bíblica que nos va a acompañar hoy porque me gusta mucho, que es bien chiquita, pero me encanta porque ahí se aplica la palabra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el contexto usted ya se lo sabe, ¿verdad? Dios había dicho que iba a destruir a toda la humanidad por causa de la maldad. Hoy una persona me dijo, no sé, con todo esto que está pasando con los eclipses y los astros y todo esto, están las nuevas señales y las señales están porque se va a dar ya todo lo apocalíptico. Y le dije, lo que pasa es que no leemos con cuidado a Cristo. Y Cristo dice que las señales de los cielos estarán, pero hay señales más importantes que nos dicen que verdaderamente la destrucción vendrá. ¿Y cuál es esa? La maldad del corazón del hombre. Después vamos a estudiar, si Dios nos permite, en algunas 2 semanas más, este tema. Y pónganlo muy en su corazón, porque cuando hablamos de Apocalipsis, nadie habla de las verdaderas señales, que es la maldad del corazón del hombre. Así que la pregunta es, ¿qué fue lo que halló Dios en Noé? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Tenía muchos méritos Noé? ¿O tenía un corazón dispuesto a Dios? ¿Les parece bien si oramos? Gracias, Padre Celestial bendito. Acompáñanos, Señor, en este tema. Señor, necesitamos aprender más de ti, de cómo actúas, de cómo te comportas con nosotros, para poder saber que podemos esperar más, Señor. Tenemos que tener esa motivación completa de que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos guías a lo que tú quieres, Señor, y que especialmente tú estás soportándonos, Señor. Guárdanos, santifícanos, vivifícanos, Padre Celestial, en ti, porque eso es lo que tú has hecho con todos. Señor, todas esas cosas buenas que tienes guardadas para nosotros, que podamos verlas con nuestros ojos,
Ya que nuestros ojos materiales están ciegos, pero nuestros ojos espirituales están abiertos, que por medio de la fe podamos discernir, Padre Celestial, lo que es mejor para nosotros, Señor. Que la sabiduría tuya venga a nosotros para que ese temor crezca, Padre Celestial. Señor, te pido que alimentes nuestro conocimiento, alimentes nuestra vida y que sobre todo lleves nuestros pasos en tus caminos, Padre Celestial. Que nosotros desviemos nuestros pasos de los malos caminos, Señor. Te pido poner toda la atención a tu palabra. Te pido poner toda la atención a tu dirección, Señor, y especialmente a tu instrucción. Señor, que esto que vamos a ver de la gracia sea de edificación, Padre Celestial, para que podamos mostrar que antes, después y ahora, Señor, tú eres bueno y que tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por tu gracia salvífica, pero también gracias por la gracia que has otorgado a cada uno de nosotros, Señor. Porque aún sin merecerlo nos has cuidado, aún sin merecerlo nos tienes bajo tu manto, Padre Celestial, bajo tu puñado. Nos proteges con tu escudo, Señor, nos guardas, especialmente nos salvas, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos has dado. Amén, amén y amén. En nombre de nuestro Señor Jesús, entonces, iniciamos esta parte de temas que vamos a ver y usted mismo vaya siguiéndome porque ahora vamos a hacerlo como un tipo de relato, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo de una manera calmada porque quiero que sea como una especie de clase. ¿Ok? La gracia aplicada a la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Hay posibilidad de que la gracia se aplique en el Antiguo Testamento para salvación? Bueno, hay una gran cantidad de discusiones en las cuales dicen que si el Espíritu Santo de Dios no estaba, entonces no es posible que la gracia de Dios se aplique a salvación. Y por lo tanto se viene un súper debate. Ok, debate que no vamos a resolver nosotros, pero vamos a dar algunas cosas bíblicas que nos hacen pensar que Dios realmente participaba directamente de la salvación. Podemos darnos cuenta que del cuidado de Dios que tenía a todos sus justos, a todos sus santos, y la forma de que Él los rescata, los protege, los salva a cada uno de ellos. Y usted tiene que repetir conmigo, es porque Dios me protege, me rescata, me salva cada día. Y obviamente esto es vigente en la actualidad, porque cada uno de nosotros quisiéramos hacer esta oración todos los días. Que Dios esté persuadiéndonos cada día de que Él está con nosotros y que tiene un cuidado directo sobre nosotros, que hemos sido llamados santos, que en el pasado también fueron llamados a ser santos también. O sea, ¿se fija que no hay diferencia? Sed santos porque yo soy santo, en el presente sed santos porque usted es santo, no porque Dios es santo. O sea, ser justos ¿con quién? Aplicar justicia, decir verdad, dice en Ezequías, dice en Ezequiel también. O sea, hay que ser justos diciendo verdad, no trastornando a los demás, ayudándoles. Hay que hacer justicia, hay que amarles. O sea, todo eso Dios lo aplica en nosotros todos los días, pero también lo aplicó en el pasado. Tendríamos que decir que nuestra aplicación práctica, que es lo que vamos a hacer hoy, o sea, Dios está haciendo el mismo proceso que hizo con el nuevo nacimiento, nada más de una manera diferente. Y por lo tanto se aplica al principio, no es mediante obras, sino es por medio de la gracia de Dios. Y la fe es una esperanza en la cual los seres humanos en la antigüedad, especialmente el pueblo de Israel, tenía una dependencia directa de la acción divina. Todos esperaban en Dios. Es más, a mí me fascina leer el Antiguo Testamento porque me pongo a pensar, y llegó el ángel de Jehová a visitar a Manoah y pudieron darle la información de Sansón. ¿A poco no estremece eso? O sea, y abrió Dios el mar y partió el mar y dejó pasar a todo el pueblo con un piso seco. Cuando sabemos que es imposible, que si por tantos años que está el mar echando agua ahí, obviamente está húmedo, está profundo, tiene lodo, es imposible pasar en seco. Pero pasaron. No sé si usted se da cuenta de qué hermosuras nos cuenta de que hasta un día fue retrasado. O sea, se retrasó el tiempo. Todo este tipo de cosas que nos habla la verdad de Dios, una persona puesta en un pez tan grande para sobrevivir 3 días en el mar sin asfixiarse. Imagínense, sin asfixiarse, sin ahogarse porque estaba dentro del pescado, con los ácidos, con todo lo que tenía y llegó vivo a Nínive.
Cosas tan fascinantes como estas que nosotros, si nos ponemos a pensar, todas eran directamente de la mano de Dios. Y se fijan que en el Antiguo Testamento no se le da mucho tiempo a Satanás. Se ensalza, se eleva lo que Dios quiere hacer en sus hijos, en su pueblo, en sus escogidos, en sus justos. Yo no sé cuántos milagros usted puede pensar ahorita de cosas extraordinarias. Y no quiero decir de las profecías que se cumplían 700 años, 500 años después, y que todo estaba ya escrito y que todo el pueblo estaba esperando que esto sucediera. Es decir, tenemos un Dios que no solamente da la esperanza, sino que transforma al ser humano para que tenga más esperanza, más bondad, más misericordia en él. Ese es el Dios que tenemos. Ese mismo Dios, en una manera diferente, propuso cambiar el corazón del hombre para salvación. Y no estoy diciendo blasfemia, vamos a leerlo. Deuteronomio 30, versículo 6. Lo vamos a leer en la versión de Reina Valera revisada. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero quiero que note la primera parte del versículo. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. ¿Se da cuenta que no dice que lo hizo él? Que lo hizo la persona, sino que Dios lo hizo con un solo propósito, para que se le ame. Con un siguiente propósito, para que vivas. Oh, pero espérate, Luis, ahí no está diciendo nada de salvación. Bueno, veamos otros versículos bíblicos en los que encontramos esa misma gracia que después se establecerá en el Nuevo Testamento. Y vamos a Jeremías 32, versículos 39 al 40. Y dice, y les daré un corazón. Otra vez, ¿quién se los va a dar? Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás y hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahora, si usted lee con cuidado, aquí en este versículo dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál pacto está haciendo? Nada más el de ahorita, 30 días, mientras vives, después vemos. No, ¿verdad? Está haciendo un pacto eterno. Y las dos escrituras nos llevan a pensar en que se debe de dar un nuevo corazón. ¿Y se acuerdan cuando vemos el nuevo nacimiento y hablamos del nuevo nacimiento? Obviamente requerimos nosotros de que nuestro corazón sea transformado. Todavía si vamos a Ezequiel, podemos encontrar que dice que se va a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, ¿quién propone la salvación del hombre? La gracia de Dios aplicada independientemente de la función específica que pudiera hacer el Espíritu Santo en este momento. Entonces, sí había salvación. Claro, vamos a decirlo de esta manera, este es un grupo de verdaderos israelitas y todos son salvos por la fe y porque son limpiados, porque son cambiados, porque se les da un nuevo pacto para que puedan tener un corazón, ahora sí lo voy a decir, alterado, ¿verdad? Porque les alteraron el corazón para que puedan hacer la voluntad de Dios. Y es todo por su meritita gracia. Escuche, creo que es el momento que nosotros pudiéramos decirlo. Señor, altera mi corazón. Ponme ese corazón que pueda adorarte, que pueda obedecerte. Fíjese lo que se le está pidiendo a los israelitas. Que mi alma viva para poder estar contigo eternamente. Oh, pero ya tenemos a Cristo. Sí, definitivamente. O sea, ya lo tenemos, pero no está de más pedir esa petición en donde podamos llevar también perpetuamente ese camino que Dios nos da para que obedezcamos lo que Él nos pide. Por fe, mis hermanos, estos pueblos israelitas fueron limpiados, transformados, transmutados
con el propósito de que pudieran ver las leyes de Dios, los caminos de Dios y amarle a Dios. Y aquí dice que ese es un pacto, no por hoy, perpetuo. Si usted pone en su corazón y piensa que es un pacto perpetuo, pues es para siempre. Y que dice que cuando Dios habla, Dios hace. Cuando Dios promete, Dios cumple. Así que no hay nada en esta palabra de Dios que nos haga dudar por un segundo que la salvación de Dios estaba activa también por la gracia depositada en los israelitas. Y ahora note que ahí no está diciendo nada más, que está diciendo que Él lo va a cambiar para que sigan sus reglas. Y ahora son las escrituras, ¿verdad? Y no las estamos sacando de contexto, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente punto. La gracia de Dios fue expresada en su relación y su pacto. Vamos a leer Éxodo 6, versículo del 6 al 8. Van a ser algunas lecturas un poquito largas, pero son importantes para poder entender todo. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. A ver, si nosotros reflexionamos poquito, toda esta gente que tenía 400 años ya ahí en Egipto, no tenía ni idea quizás de que estos pactos estaban ahí. Y si la tenían, probablemente ya habían perdido la esperanza. Pero ¿qué es lo que ratifica Dios? Yo te sacaré debajo de las tareas pesadas. Y os voy a poner en una tierra que he jurado. Y note entonces esto. Dios aplicó toda la gracia en su pacto con Israel. Este es un resumen casi del pacto. El pueblo de Israel nos está mostrando metafóricamente su salida de la esclavitud. De la esclavitud del pecado. ¿Con destino a dónde? A encontrarse con la divinidad de Dios. Ahora esta enseñanza está bien sencilla, ¿verdad? Sales del pecado para llegar ¿a qué? A conocer a Dios, a la santidad de Dios. Mientras eres esclavo del pecado, no puedes conocer los caminos de Dios. ¿Estás listo para eso? Bueno, en los siguientes versículos vamos a ver que las características de la gracia están dadas en Israel en este Antiguo Testamento. Y que Israel es seleccionado por Dios como un pueblo pequeño, pero un pueblo que realmente requería de su gracia y su elección. Y vamos a leerlo en Deuteronomio 7, versículos del 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y aquí está diciéndonos lo que la otra escritura que estábamos leyendo. O sea, el juramento que está cumpliendo Dios es el que le hizo a sus padres, ¿correcto? Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. 10 plagas, ¿es suficiente? Eliminar del ejército más poderoso del mundo. Ponerlos a salvo y darles de comer, beber y todo lo que necesitaban. Dejaron de ser esclavos, esto no sé si usted lo puede ver como parte de la gracia, para ser libres. Esclavitud de la carne por libertad espiritual. Eso es lo que nos está indicando. Todos los que queremos aprender la Biblia, muy importante es cuando vemos cómo la carne somete al alma y cómo la alma deja de ser obviamente libre porque está sometida a las cosas materiales. Y esta es una de las explicaciones más reales. Cuando tú estás en esclavitud, tú sirves a la carne, tú sirves al mundo, tú sirves a las cosas que están en el mundo. Más sirves a tus propios deseos, a tus propias concupiscencias y, ¿por qué no? No solamente a tus propias dudas, sino a tus propios deseos.
Pero cuando realmente llega el poder y la mano de Dios y transforma tu corazón, no empiezas a servir a tu cuerpo, empiezas a servir a tu alma y empieza a haber libertad. Y dice la palabra de Dios que para libertad hemos sido creados. Y la libertad la tenemos en Cristo Jesús. Y es un llamado, de hecho, a ser libres del pecado. Entonces, si aplicamos esta palabra de Dios, nos estamos dando cuenta que Dios lo que quería no era lo terrenal para Israel. Lo que quería era lo divino, lo eterno. Quería que entraran en la tierra prometida como símbolo de que un día estarían en el tabernáculo eterno. Es decir, en la Nueva Jerusalén. Sigo la lectura. Y os he rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guardó el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Debemos poner especial atención en este Dios. Y si usted puede darse cuenta en las dos escrituras, podemos sacar elementos estructurales que nos pueden enseñar a saber quién es el Dios que servimos. Y podemos entender esos elementos por la gracia que se dio en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y el primero es, Dios eligió al pueblo para que le sirviera por su voluntad. El segundo es, Dios guardó sus promesas y juramentos a Abraham, Isaac y Jacob. A Dios no le gusta que sus pueblos estén sometidos. Así que el tercero, Dios rescata de la servidumbre. El cuarto es que Dios es fiel a todos aquellos que le aman. Ahora, si usted está ahorita viendo estos puntos, entonces Dios en su voluntad, Dios en su misericordia, Dios en su gracia liberó al pueblo. Enseñó que Él va a cumplir sus promesas, no importa el tiempo del ser humano, pero lo más importante es que tuviste un rescate. Porque Dios se declara a sí mismo, porque Dios es fiel a quienes le aman. Ahora, si usted pone esto en el Nuevo Testamento, ¿habrá mucho cambio? No. Dios rescató al pecador, guardando la promesa de que iba a haber esa redención. Nos sacó de la servidumbre del pecado y nos puso a conocer a Jesucristo para amarle para siempre. Dígame, ¿en qué cambió? Ahora tenemos un Dios que no hace excepción de personas, un Dios que ama a todos los pueblos, pero simple y sencillamente Él decide cuándo esos corazones van a cambiar. Entonces, de cualquier manera, los beneficios no fueron restringidos solo a Israel, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, sino que todo fue a un llamado de Dios también a los que quisieran participar de Él. Vea lo que dice en Isaías 56, versículos 6 al 8. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Quién los va a llevar? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Imagínense qué hermosura que ya está establecido en el Antiguo Testamento que un día todos nuestros sacrificios personales van a ser aceptados en el Monte Santo, en la presencia de Dios. Serán aceptos. Estos pactos que Dios está haciendo, si usted se está dando cuenta, son pactos que ha hecho por gracia a Dios. ¿En dónde? En Israel. Ahora podemos agregar el pacto del Sinaí, por ejemplo, ¿no? En donde se dan el decálogo y se dan todas y cada una de las leyes.
O sea, ¿Dios estuvo participando con su gracia por medio de los pactos? Sí. Y todavía nos da un nuevo pacto con Cristo Jesús. O sea, estos pactos que solamente Dios puede hacer con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Ok? Y voy a repetirlo. Estos son pactos que puede hacer Dios con el hombre, pero no el hombre con Dios. O sea, el hombre no le puede decir, hey Dios, por ahí te voy a ver en el monte del tabernáculo, ¿verdad? Y por ahí nos vemos en un rato. O más tarde voy a pasar para ponerte incienso, ¿no? ¿Verdad? Tienes que ser aceptado y llamado y tener tu invitación a estar con Dios. No sé si esto llena tu corazón de decir, de la misma manera, nosotros somos llamados a estar en Cristo, a heredar con Él, a gobernar con Él, e incluso, ¿por qué no?, hasta juzgar con Él. Pero dice la palabra de Dios que para eso tenemos que tener un corazón insignificante, un corazón pequeño. Es decir, no te sientas mucho, que no se te suba. Ahora en la actualidad muchos dicen, soy cristiano, como si fuera un gran orgullo, pero a nivel terrenal, no a nivel espiritual. Que no se te suba. Tienes que estar en humildad, verte insignificante. Y esto nos lo enseña Pablo en 1 Corintios 1, versículo 26 al 29. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos. Fíjese cómo dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no importa las palancas que tenga, que trabaje en el gobierno, que usted sea muy rico, ¿de acuerdo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Humildito nos vemos más bonitos, ¿correcto? Claro, yo lo he dicho y lo voy a repetir. Tenemos que tener esa autoestima espiritual y hacer las cosas en humildad y soberanía, ¿correcto? Y esto usted lo puede ver en la elección que hizo Cristo, no basta ahorita repasar que agarró a pescadores y recaudadores de impuestos y todo lo demás, ¿verdad? Y podemos ver cómo es ensalcido, engrandecido Pedro cuando está hablando en el Sanedrín. Vean lo que dice en Hechos 4, versículo 11 al 13. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la parte más grande del testimonio, mis hermanos. Imagínense que nosotros vamos con otra gente y empezamos a hablar malas palabras. ¿Así hablaba Jesús? O empezamos a hacer buenos chismes con buenas mentiras. ¿Así hablaba Jesús? O podemos empezar a hablar de una manera más de barrio. ¿Así hablaba Jesús? Alguna ocasión por ahí vi en un programa que había una persona que decía que él era el pastor del pueblo y obviamente que él iba a hablar como el pueblo y hablaba con el pueblo diciendo un montón de majaderías. La pregunta tendría que contrastarse con esto. ¿Así hablaba Jesús? Note que la Biblia no menciona que Jesús hable una sola palabra soez. Y dice que de toda palabra vana que venga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Qué hermoso sería para nosotros que alguien diga, wow, así es Cristo.
Porque si así es el discípulo, imagínense qué hermoso puede ser el maestro. Y que nosotros pongamos ese gancho para que la gente pueda también decir, qué hermoso ese maestro. Pero ahí andamos de conflictivos, peleoneros, ignorando a la gente, peleando puestos. De hecho, peleando barritas, digo yo, ¿verdad? Cosas insignificantes, ¿no? Mis hermanos, no se nos olvide que así de insignificantes como Cristo nos salvó, fue para que diéramos testimonios de Él. Y así como Pedro pasó de pescador a ser reconocido como un hombre sin letras y del vulgo, pero que se maravillaron por la gran cantidad de conocimiento que tenía de su maestro. Ahora, ya quizás ya estás teniéndome un reproche ahorita, yo quizás ya lo sé. Todo eso es del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero déjame decirte que hay algo maravilloso si no lo has pensado, o probablemente ya lo pensaste. Todos los discípulos de Jesús son del Antiguo Testamento. Ahora hay algo hermoso aquí que podemos rescatar. La gracia de Dios alcanzó para que los discípulos del Antiguo Testamento también fueran testigos del Nuevo Testamento, es decir, testigos del Nuevo Pacto. Ellos son los únicos que pudieron disfrutar al Maestro conociendo el Antiguo Testamento y recibiendo el Nuevo Pacto. Cuán grande es la gracia de Dios para ellos, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense lo que es entender esa parte en donde tú eres exactamente el punto de partida. Porque Dios decidió que tú le conocieras así. ¿Cuánta gracia recibieron los discípulos? La pregunta es, ¿usted quisiera recibir toda esa gracia? Y así como Israel fue escogido insignificante entre los pueblos, así los discípulos fueron escogidos insignificantes. Y déjeme decirle que por lo menos yo fui escogido insignificante porque como pecador activo yo no tenía ninguna idea de lo que era la salvación. Pero la gracia de Dios me alcanzó. Y gracias al sacrificio de Cristo, hoy sé que soy salvo y que voy a tener un pacto perpetuo por Dios. Y que ese pacto perpetuo es estar todos los días restantes de mi eternidad con Él. Que es lo mismo que usted tiene. Insignificantes o no, lo que guiaba al Antiguo Testamento eran los mandamientos. Y la gracia de Dios fue derramada en el Pentecostés al dárselos. Y la sumisión del pueblo era cumplirlos. Así que los pactos también estaban guiados bajo el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo en Juan 14:15, porque Jesús lo declara así: si me amáis, guardas mis mandamientos. Ahora, si te das cuenta, Dios está equilibrando el partido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento derrama su gracia, dando los mandamientos, y en el Nuevo Testamento derrama su gracia por boca de Jesús diciendo que se deben de guardar los mandamientos. ¿Estamos hallando diferencia entonces en el pacto? Ahora, yo quiero también decirte entonces que el proceso de santidad es indispensable desde el Antiguo Testamento y el proceso de santidad es indispensable en el Nuevo Testamento. El proceso de perdón era indispensable en el Antiguo Testamento, el proceso de perdón es indispensable en el Nuevo Testamento. El respeto al prójimo era indispensable en el Antiguo Testamento, el respeto al prójimo es indispensable en el Nuevo Testamento. El amor del prójimo es indispensable en el Antiguo Testamento, el amor del prójimo es indispensable en el Nuevo Testamento.
Así que si no tienes la base del Nuevo Testamento, no podemos ver la bondad y la gracia de Dios, el tiempo que dedicó Dios en paciencia para que nosotros ahora solamente tuviéramos la aplicación. Imagínense todos esos hombres y mujeres que por fe esperaban la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Y que ahora nosotros por fe sabemos que ya vino y estamos esperando que regrese. Entonces quedamos claro que ambos caminos vienen a santidad. Vea lo que dice Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto aplica en la gracia de Dios. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Vamos entonces a ver la gracia de Dios afirmada. La gracia de Dios afirmada. Pues yo creo que ya está más que afirmada, ¿verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo creo que ya para este momento creo que no nos queda ya ninguna duda, ¿correcto? Pero vamos a ver que la gracia de Dios afirmada hacia el pueblo de Israel a través de su compasión y su misericordia. Y vamos a leer Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hay algo que a mí me sorprende dentro de lo que yo le puedo platicar. Israel tenía una tendencia cultural hacia la idolatría, hacia la rebeldía, hacia hacer las cosas que Dios le había ordenado, pero de manera diferente. Le encantaban los retos con la maldad. Le encantaban los retos de lo que no debería de hacer. Pero nota usted que este Dios hermoso, aún con todos los pecados que ellos cometían, de hecho, cometían pecados hasta el grado de ser llamados prostitutas, o que se prostituían con la idolatría. Este pueblo nos habla de la larguísima paciencia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Si lo aplicamos de manera personal, imagínese usted cuántas veces le hemos fallado a Dios, le hemos ofendido, cuántas veces le hemos mentido, cuántas veces hemos hecho cosas en contra de su santidad. Mas, sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia para nosotros y derramando su gracia para que nosotros sigamos teniendo todo lo que necesitamos, incluyendo que nuestra fe no disminuya, sino por el contrario, como dijo Jesús a sus discípulos, que pudiéramos pedirle que tengamos más fe. Que nos aumente la fe para poder ver más grandes todas y cada una de sus misericordias. Note esto, Dios no eliminó a Israel, Dios no lo mató, Dios no lo eliminó. Tuvo su coraje, dice la Biblia, que pidió decirle a Moisés, te voy a dar un mejor pueblo, ¿verdad? Pero porque también estaba midiendo el corazón de Moisés. ¿Qué tan buen líder eres para ellos? ¿Qué tanto amas para sacrificarte por ellos? Pero mantuvo al pueblo hasta el día de hoy. Si algo en la Biblia a mí me llena de la palabra de Dios, yo se los he dicho, y algo que yo me da la seguridad de que Dios existe, es que a través de estos 6,000 años, el pueblo israelita continúa de pie. Y en 1948 regresó nuevamente a su nación, a volver nuevamente a ser una Estado-nación, porque no es una nación completa. Si usted entiende esto y usted revisa los libros de historia, cientos y centenares de culturas desaparecieron en 100, 200 o 300 años y no volvemos a saber nada de ellas. Por ejemplo, los mayas en México. Hay una gran cantidad de vestigios que sabemos de la existencia de los mayas, pero no sabemos ni su principio correcto ni su fin. ¿Qué pasó con la cultura maya? Fue extinta.
Los aztecas eliminaban culturas completas que no sabemos ni siquiera sus nombres. Israel, aún después de pasar el Holocausto, y en 1942 casi ser eliminados 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Aún así Dios mantuvo al pueblo. Si esto no es prueba fehaciente de que la fidelidad de Dios para el pueblo es total, no sé qué puede despertar su fe. Si esto es una prueba fehaciente para saber que usted está en las mejores manos y que aun cuando todas las faltas que podamos cometer, Dios tiene paciencia para restaurarnos. ¿Se fija que Dios no quiere herirnos? ¿Que Dios no quiere eliminarnos? Sino por el contrario quiere que regresemos al arrepentimiento para que estemos con Él y Él pueda perdurar nuestros caminos y nosotros podamos permanecer en las pisadas de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar, mis hermanos, cuánto es la gracia y la misericordia de Dios cada día? Imagínense que fuera como en el Antiguo Testamento y que nos aplicaran la regla que le aplicaban al sacerdote. Que si entraba con un solo pecado, un solo mal pensamiento adentro del lugar santísimo, hasta ahí llegaba la cosa. En su gracia y en su misericordia, Dios no nos hace eso. Por el contrario, Dios nos protege, nos ama, nos cuida y a veces, aunque parezcamos niños berrinchudos, Dios sigue poniendo de su gracia en nosotros. Vea lo que dice Lamentaciones 3, versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera puesto su misericordia, mis hermanos? La respuesta está sencilla en el versículo, ¿verdad? Si retira sus misericordias Dios, la premisa está sencilla. Seremos consumidos. No tenemos que estudiar más, no necesitamos ir al original, ¿verdad? Si la misericordia de Dios se retira, nosotros estamos consumidos. Necesitamos de su gracia cada mañana. Necesitamos que cada mañana nos abra con su fidelidad, con su paciencia, con su ternura, los ojos para que nosotros tengamos esa oportunidad de servirle fielmente también a Él. Joel lo explica de otra manera en Joel 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es decir, Dios no disfruta con el castigo de los demás. Mas sin embargo, como siendo un Dios justo, tiene que aplicar también la justicia del castigo. Mis hermanos, la misericordia que es aplicada en Israel en el Antiguo Testamento es aplicada en nosotros. Imagínense que Dios no aplicara su misericordia en este momento. Estaríamos experimentando la ira de Dios. Y dice el versículo bíblico, y consumidos, muertos. Y quizás ni siquiera muertos físicamente, pero sí preparados para una muerte en el lago eterno, en el lago de azufre, en las llamas de fuego, en una eternidad sin Dios. Que eso sería muy doloroso para todos los creyentes. Gracias a Dios que por su misericordia conocimos a Cristo y que por este momento el nuevo pacto que está entrando en nosotros, ese nuevo pacto nos lleva también a eterna salvación. Siguiente punto, la gracia de Dios muestra su disposición para perdonar al pueblo. Isaías 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? Perdonar. No hay ninguna duda que en el Antiguo Testamento existía el perdón de pecados. No hay ninguna duda que Dios se reconciliaba con el pecador.
Y muchos teólogos que dicen que no hay forma de justificar que el pecado realmente era quitado, sino que solamente era cubierto porque era necesaria la venida de Cristo. Si bien es cierto, es la etapa la segunda etapa en la gracia de Dios. O sea, aquí las escrituras y más escrituras nos afirman y repetidamente nos afirman, especialmente en Levítico, que el pecado del creyente es retirado, es perdonado. Y de antemano nosotros sabemos escrituras a veces de memoria, como que si el pecado es rojo como el carmesí, lo pondré blanco como la lana, o si pecamos, los pondré en el fondo del mar y no me acordaré de ellos. A eso se le llama perdón total de pecado. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento alcanzaba, porque no era menos, ¿verdad? Porque si no fuera acepción de personas, a que hubiera perdón de pecados. Si a usted le preguntan ahora y le dicen, ¿había perdón de pecados completo en el Antiguo Testamento? Totalmente, y sin duda que sí lo había, y aquí está una de las muestras. Una de las grandes tendencias que tenemos nosotros es a pensar que es imposible que se nos perdone nuestras faltas. Pero aún desde el Antiguo Testamento teníamos la oportunidad, si nos arrepentíamos, de ser perdonados. Algún día hablamos de la palabra teshuvah, que significa dar la espalda al pecado. ¿Está escuchándome? Dar la espalda al pecado y regresar a los caminos de Dios. Sería un buen momento para todos nosotros evaluar nuestro corazón, a qué pecados tendríamos que darle la vuelta. Porque si en el Antiguo Testamento se aplicó, en el Nuevo Testamento se aplica completamente también en Cristo Jesús. Ahora, si tenemos más dudas, vamos a Daniel 9, versículos 9 y 10. Y vea lo que dice. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De quién es el perdonar? De Jehová nuestro Dios. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos y sus profetas. ¿A poco no podemos amar más a Dios con esto? Yo me pongo a pensar muchas veces como persona común y corriente, que me hacen algún tipo de cosa. No me es fácil pasarla adelante así rápido. Tengo que procesarla para decir, está bien, Dios lo mandó, es algo que Dios está haciendo conmigo, hay una prueba, probablemente tengo que pasar este trago amargo, probablemente me tiene que enseñar a perdonar Dios, pero tengo que procesar toda esta información. Dios pone primero su misericordia para que no haya ningún problema en que cualquiera que se arrepiente tenga el perdón de sus pecados. Entonces, la posición es sencilla, ¿verdad? Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos dicen, aléjate del pecado y regresa a servir a Dios. Cumple sus mandamientos, sigue sus caminos. Conoce a tu Dios, que es fiel, misericordioso, paciente. No quiere ejecutar la ira, no te quiere castigar. Y déjame decírtelo en estas palabras ya muy personales. Esto es muy personal. El perdón de los pecados realmente es una extensión de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, pero también el perdón de pecados es una extensión en el Nuevo Testamento. No es porque estoy bonito, porque creí en Cristo, ya tengo ese derecho, no. Es porque la gracia de Dios puso a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser perdonados a través de ese sacrificio perfecto del Cordero inmolado en la cruz. Si estamos entendiendo, mis hermanos, el perdón de pecados
significa la extensión de la gracia. La misericordia significa la extensión de la gracia. La paciencia de Dios es una extensión de la gracia. La tolerancia de Dios a cada uno de nosotros todos los días es una extensión de la gracia. Así que Dios se va a manifestar en su gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, perdonando nuestros pecados. Así que ahorita sería bueno entrar al arroyo completo de la gracia de Dios y entrar a ese río de misericordia para que le podamos entregar a Dios nuestros pecados, entregarle nuestras dudas especialmente, y que Dios nos santifique, nos limpie con su misericordia para podernos presentar aceptos ante Él. Siguiente punto, Dios dio a conocer su gracia a individuos. Y vamos a hacer una lectura muy larguita de Nehemías, pero me gusta porque si la vemos con mucho cuidado, aquí está todo el tema que estamos hablando ahorita. Nehemías 9, versículo 16 al 20. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ok, mis hermanos, evaluemos rápidamente. Si somos soberbios y tenemos endurecida nuestra cabeza y creemos que, en otras palabras, voy a decirle la palabra. ¿Sí me permite decir la palabra? ¿Somos tercos? Sí. Si somos necios y tercos y no estamos escuchando los mandamientos de Dios, estamos en desobediencia. Y dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, fíjense bien, pero tú eres Dios. Ve el trato que da el profeta. Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y estas palabras las acabamos de decir con Joel. Y si usted ya relacionó las dos escrituras, entonces está dando cuenta que no es mentira que a Dios se le califique como perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice, fíjense bien, ¿usted abandonaría a un conjunto de ladrones y los dejaría ahí para que se mueran? Y le cerraría la chapa y diga, muéranse ahí para que ya no salgan de ahí. Bueno, aquí dice que Dios dice que no los abandonó. Aún con todos sus pecados no los abandonó. Criminales, usted ponga lo que usted quiera, no los abandonó. Desobedientes, no los abandonó. Y con esto tendríamos que pensar en nuestro corazón que Dios no nos va a abandonar a nosotros. Esta es una seguridad bien pronta, ¿no? Pero no para que nosotros hagamos y practiquemos pecado, ¿de acuerdo? No para ser desobedientes. 18. Además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y comieron grandes abominaciones, ¿qué dice? Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Lo que les decía yo al principio, aún con todas las iniquidades que ellos practicaron por 40 años, Dios estuvo con ellos. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ahora, yo quiero que usted repita conmigo el versículo 20 y en voz alta. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua le diste para su sed. ¿A quién mandó? Su buen espíritu. Ahorita no tenemos tiempo de meternos en esta escritura más, pero note que el buen espíritu enseñaba, daba también maná y daba agua, ¿verdad? Y no se retiró. Ahora estamos hablando de gente que ya estaba sentenciada a morir. ¿Me está escuchando? Gente que ya no tenía ninguna opción.
¿Eso no es gracia de Dios? Alimentarlos hasta el final de sus días, y aun cuando fueron rebeldes, llorones, fueron idólatras, despreciaron la autoridad de Dios y no sé qué más pudiéramos poner. Aún así Dios no los abandonó. Por eso dice Jesús que el buen ministro no puede abandonar a sus ovejas. Y es ahí donde pudiéramos medir realmente a los ministros muy serios. No, este es rebelde, que se vaya. Este afecta más a la congregación, que se vaya. Este no diezma, que se vaya. Este es pecador, que se vaya. Este diezma mucho, que se quede. No, mis hermanos, Dios nunca abandonó aún a los que ya estaban sentenciados a muerte. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios tendría que estar en cualquier siervo de Dios, en cualquier padre de familia, en cualquier persona que dirigiera cualquier tipo de sociedad. Porque la grandeza de Dios es no abandonar. La misericordia de Dios es no abandonar. Y la gracia de Dios es disponer todos sus recursos hasta que estas personas cumplan sus últimos días en la tierra. Imagínense ustedes cuando Jesús fue rechazado, cuando todo el pueblo gritó, mátalo, que su sangre caiga sobre nosotros. Que Jesús se sintió abandonado por el Padre. Que Jesús se sintió abandonado por sus discípulos. Cuando Él en su naturaleza divina nunca abandonó a nadie. Así que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, mis hermanos, tiene que darnos convicción de la seguridad de ese Dios y de esa gracia que no solamente es de hoy, sino que está también en los pactos que Él realiza y en la forma que Él actúa con nosotros. A veces los seres humanos estamos comprometidos con nuestro propio esfuerzo y olvidamos los regalos divinos. Estamos tan metidos en nuestras propias tareas que olvidamos quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros. Estamos tan enyollados que nos falta visión para poder ver la gracia de Dios en este momento. Dice la palabra de Dios entonces que el Espíritu de Dios va a morar en todos aquellos que le temen, ¿correcto? Y que la gracia de Dios no es infructuosa para todo aquel que le busca de corazón. ¿Eso es correcto? Bueno, vean lo que dice Isaías 26, versículos 9 al 11. Y estamos hablando Antiguo Testamento. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí. A ver, ¿qué? En tanto me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, se mostrará piedad al malvado y no se aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos, fuego los consumirá. Si vemos con mucha calma y aprendemos de esta escritura que dice, y en tanto me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuál espíritu va a habitar ahí? En Isaías. Espíritu de Dios. Y obviamente el contraste, ¿quién es? Los malvados que no aprenden
la justicia de Dios. Pero ¿qué dice? Serán avergonzados y consumidos en el fuego. Mis hermanos, tenemos un Dios bien personal. Bien personal. Y ahorita yo creo que ya les sorprende que se habla del Espíritu de Dios, ¿verdad? Veamos algunas de las aplicaciones de la gracia en el creyente. Primero en José. En Génesis 39, versículo 20-21 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No lo dejó solo, ¿verdad? Le extendió su misericordia y lo hizo que viera gracia en el jefe de la cárcel. Y obviamente José, sabemos por la historia, se convirtió obviamente en el jefe director de la cárcel, aún siendo preso, ¿no? Cosas hermosas. No lo dejó solo. Mi hermano, Dios no te deja solo desde el Antiguo Testamento, ni te va a dejar solo en el Nuevo Testamento. Es una promesa fiel de un Dios fiel. Ana, en 1 Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas. 5, ¿verdad? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Personalmente, Dios le respondió su oración a Ana, su petición de tener un hijo, y dejó de ser burlada. Y como hemos estado hablando ahorita en los términos bien sencillos, de ser inferior, de ser burlada, de ser insignificante, pasó a ser la madre del único que en la Biblia ha sido al mismo tiempo sacerdote y juez del Antiguo Testamento. El único. Salomón. Primera de Reyes 3, versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste grande misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Y qué es lo que vemos cumplido en Salomón? Que en Salomón tuvo paz completa, se le dio sabiduría. Y bueno, va a ser otro cuento, porque eso yo no lo voy a decir, que en cuestión de 6 años, Salomón desarrolló un gran problema de adulterio. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Pero a final de cuentas sabemos que fue idolatría, pero la gracia de Dios no lo dejó, al hecho de poder escribir libros bíblicos y al mismo tiempo poder decir que el único camino y misericordia se encuentran en Dios. Salomón finalmente construyó el templo a Dios y hizo la oración más maravillosa para que todos los creyentes que llegaran ahí, Dios escuchara sus peticiones, escucharan su voz, si ellos iban de corazón. Vamos a ver la gracia de Dios respondiendo a oraciones. Vamos a ver 2 de Crónicas 33, versículos 12 al 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora, todos sabemos que Manasés es uno de los reyes más malitos que ha habido, más malvaditos, que hizo muchas cosas en contra de Dios. No vamos a hacer un resumen ahorita de Manasés, pero podemos ver cómo Dios extiende su misericordia y su gracia atendiendo la oración de uno de los reyes más pecadores. ¿Y qué dice? Fue atendido. Su oración fue atendida. Ahora, no sé si tú quieres pedirle a Dios y que tu oración sea atendida y entonces digas: tengo que hacerme una persona bien maluca, bien mala, hacer muchas cosas para que Dios me escuche. No, no es el caso, ¿verdad? Porque Dios escucha directamente a sus justos. Así que Dios sigue escuchando a todo aquel que le busca de corazón, que se humilla, que extiende obviamente sus manos para pedir el consuelo de Dios, y Dios extiende su gracia para poderle restaurar.
Déjeme decirle que aún en los peores momentos de desobediencia, Dios estuvo con Israel para mostrarnos esto. Vea lo que dice Isaías 33, versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Oración hermosa, ¿verdad? En ti esperamos, Dios. Tu brazo está por las mañanas. Sácanos de la tribulación. Yo creo que ni para Israel ni para nosotros es nuevo saber que Dios retiene su ira para extender su gracia. Y obviamente se refleje su misericordia. Y ya te estás dando cuenta entonces que las bases de la gracia en el Antiguo Testamento también son aplicables en el Nuevo Testamento, con la única diferencia que por fe tenemos que aceptar que Cristo vino, que el Espíritu Santo mora y que básicamente en relación con el Antiguo Testamento tenemos la divinidad en nosotros para tener una guía mejor. Por lo tanto, tendríamos que hacer las cosas mejor que Israel. El problema es que estamos caminando en un mundo de maldad y en un mundo de desobediencia, yo creo que más grande que el mismo Israel para este momento. Estamos en una confusión tan grande que no tenemos claridad de quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos. No podemos distinguir cosas sencillas y tenemos perturbada nuestra mente. Pero estamos yendo al pecado, al casamiento, a la desobediencia de Dios, especialmente a la fornicación. Estamos yendo a las drogas. Estamos yendo a descomponer este mundo con agresión, depresión, ansiedad. Y realmente no estamos aprovechando toda la divinidad y la gracia que Dios nos da a través de conocer el sacrificio de su Hijo y que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Así que lo que más criticamos, vemos que la gracia de Dios estuvo aplicada directamente en Israel, aún en toda su desobediencia, y que nosotros, aunque tenemos la gracia de Dios en este momento, estamos caminando a la desgracia de la destrucción por la maldad en nuestro corazón, por el enfriamiento de nuestro amor y por desobedecer los mandatos de Dios. Ya no estamos caminando en santidad. Estamos caminando fuera de la divinidad de Dios. Que Dios sea nuestro pastor, que Jesús podamos escuchar su voz, que podamos tener la guía del Espíritu Santo para que nada de esto nos ocurra en el futuro y no seamos semejantes a Israel, aquellos que vieron muerte y que no pudieron ver la tierra prometida. Vean lo que dice Juan 1, versículo 16 al 18 y con esto terminamos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracia sobre gracia. Mis hermanos, concluyo diciéndoles que la vida cristiana, como hemos visto, no es un proceso estático en el que uno se salva y después simplemente reposa en ese conocimiento. Es un proceso de crecimiento y progreso que se vive no mediante nuestras propias fuerzas como cristianos, sino con el poder de la guía del Espíritu Santo, buscando un proceso de cambio y satisfacción, pero especialmente reconociendo la grandeza de la gracia de Dios en nuestra vida y en todos los tiempos. Tenemos un Dios muy admirable para poder alabarle, adorarle, no solamente con la boca, sino también con nuestra meditación y nuestro silencio. Tenemos un Dios que promete
y cumple. Un Dios que no derrama su ira, sino que antes de derramar su ira, permite que nosotros podamos ver su misericordia. Un Dios que no nos abandona independientemente de nuestra actitud negativa y de nuestro pecado. Pero tenemos un Dios que en amor quiere que estemos cumpliendo sus mandamientos, sus ordenanzas y estemos en los caminos, especialmente siguiendo las pisadas de Jesús. Así que la gracia en el Antiguo Testamento es tan personal como la es en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito.